Bueno, chicos, vamos a comenzar. Son las 7:11, entonces damos por iniciada la charla. ¿Sí me escucho bien? Yo sí te escucho bien. Perfecto. Bueno, buenas noches, compañeros y médicos. Estamos agradecidos de que nos acompañen una vez más en nuestras charlas de cada semana. El día de hoy tenemos como tema muy interesante, mantenimiento de reptiles en cautiverio. ¿Podría la doctora poner su presentación, por favor? Sí, claro que sí. Listo. Bueno, como les decía, el día de hoy tenemos un tema muy especial que es mantenimiento de reptiles en cautiverio y será impartida por la médico Leslie Servín Prado. Ella es, bueno, les voy a platicar un poquito de ella. Ella es egresada de la Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guadalajara. Realizó sus prácticas profesionales en la Unidad de Rescates de Fauna Silvestre de Trajumulco. Es cofundadora de Reptile Addiction, criadero de reptiles. Es miembro activo de Raw Feeding Veterinary Society y es experta en nutrición de pequeñas especies y de animales exóticos. Bueno, yo les voy a pedir de la manera más atenta que todos pongamos en silencio nuestros micrófonos, apaguemos nuestras cámaras y si alguien tiene alguna duda sobre el tema, algún comentario o pregunta, háganoslo saber en la parte del chat de la conversación y al final se van a resolver todas sus dudas. Y bueno, pues bienvenida, médico. Es un placer y éxito en esta presentación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches y bueno, comenzamos. A mí me parece que el mantenimiento en cautiverio de reptiles tiene una gran importancia en la medicina veterinaria, sobre todo en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque los reptiles se están volviendo cada vez una mascota más común en cautiverio. Entonces, incluso si nosotros pensamos dedicarnos a otras especies, creo que es importante que lleguemos a considerar conocer un poquito lo básico de los reptiles, porque la situación es que no hay muchos veterinarios que se estén especializando en exóticos. Entonces, muchas personas necesitan mm, dirigirse a profesionistas y en ocasiones no les queda de otra porque no hay donde ellos viven más que acercarse a veterinarios que se dediquen a pequeñas especies. Vamos a hablar un poquito de cuestiones generales. La clase de los reptiles se agrupa en 4 órdenes. En negrita les puse aquellos que van a encontrar más comúnmente en cautiverio. En el orden Esquamata tenemos a las lagartijas y las serpientes, que son probablemente los que veremos más. En el orden Crocodilia tenemos a cocodrilos, ghariales, caimanes y aligatores. Aquí en México es más común encontrar cocodrilos o caimanes como mascota de distintas especies. En el orden de los testudines tenemos a las tortugas. Lo que comúnmente veremos como mascotas son tortugas semiacuáticas o terrestres. Y por último tenemos al orden Sphenodontia, que comprende a las tuátaras. Pero estas es muy difícil, muy rarísimo que las lleguemos a ver en cautiverio. Doctora, Sí, perdón que le interrumpa. Nos comentan los alumnos que se escucha un poco cortado el audio. ok, déjame checar mi internet. Sí, por favor.
escucha mejor? Sí, Perfecto. Ok, continuando con las generalidades, todos los reptiles son ectotermos, es decir, que necesitan de las condiciones medioambientales para controlar su temperatura corporal. Comúnmente también se les dice que son de sangre fría, aunque tenemos un par de excepciones. Sin embargo, de todos modos, es necesario darles las herramientas para que puedan tener ese control de temperatura. Todos los reptiles cuentan con piel escamosa que carece de plumas o pelos. Estas son escamas desarrolladas de células superficiales de la piel que están llenas de queratina. Sin embargo, en los cocodrilos y las tortugas se les llaman osteodermos. La forma de las escamas nos puede decir mucho sobre las costumbres o la cantidad de humedad que suele haber en el hábitat natural de la especie. Esto, sin embargo, lo vamos a aprender si nos adentramos a conocer cada especie de manera individual. Y otro aspecto muy importante es que en ellos casi todas las enfermedades son ocasionadas por un mal manejo del cuidador. En su mayoría suelen ser ocasionadas por desconocimiento, ya que los reptiles no tienen mucho tiempo en cautiverio, entonces no hay tanta selección genética como ha habido con perros y gatos que les ocasione muchos problemas de salud. Algunas de las especies que más comúnmente les va a tocar ver y que son legales son el gecko crestado, que como pueden ver es nocturno. Aquí podemos ver sus pupilas verticales. Necesitan un lugar húmedo. Tenemos a los gecko leopardo, que también son bastante comunes, que son de zonas semiáridas. Las pogonas, las iguanas no faltan aquí. Dentro de las serpientes, tres de las más comunes por su facilidad de manejo son la pitombola, la boa y la maicera. Y por supuesto tenemos al cocodrilo morelletti o incluso caimán enano, son los que es más común que lleguen a ver. De las tortugas, usualmente vamos a ver tortugas pavo real y aún hay quien todavía tiene tortugas japonesas. Estas se prohibió su venta debido a que se convirtieron en una especie invasora. Y de las terrestres tenemos a la tortuga patas rojas, a la tortuga leopardo y a la tortuga sulcata. ¿Cuáles son los beneficios de mantener reptiles en cautiverio? Básicamente son tres y los tres están muy vinculados entre ellos. En primer lugar, tenemos el impacto ecológico, que puede llegar a ser muy bueno, como por ejemplo en el caso del cocodrilo morelletti, que su crianza en cautiverio ayudó a recuperar a las poblaciones silvestres. Luego están los aspectos económicos, que hay personas que pueden generar ingresos por medio de los reptiles al criarlos para su consumo de piel o de carne, que es habitual en el cocodrilo morelletti, o cuando los crían para mascotas. Un ejemplo del impacto económico que también tuvo un impacto ecológico positivo es el de las pitómbola en África, ya que cuando se empezó a popularizar su mantenimiento en cautiverio, muchas poblaciones africanas comenzaron a ver que les generaban ingresos, sobre todo si encontraban serpientes raras como las llamadas Pied o las leucísticas, que de hecho una leucística fue una de las que se ha vendido más caras, pues ya era un ingreso extra para ellos para mantener a su familia, que como sabemos en África la economía no es muy buena. Esto ayudó a que estas poblaciones empezaran a cuidar un poco más a la serpiente, a la pitombola. Se hicieron granjas en las que llevan a las hembras, tienen los huevos, ellos incuban los huevos en cautiverio
liberan algunas crías y las más raras las venden y ya es un ingreso para ellos. Y luego están los aspectos sociales, que dan el mismo beneficio que cualquier mascota a muchas personas. A veces es simplemente relajación o simplemente sentir la compañía, pero también al poder interactuar con animales de este tipo, mantenidos en cautiverio, mucha gente empieza a tener como esa empatía hacia estas especies con las que normalmente no existe esa empatía y se empiezan a involucrar un poquito más en la conservación de la especie. Entonces eso puede ser un impacto ecológico positivo. Por supuesto, también hay impactos negativos, como por ejemplo el tráfico ilegal. Lamentablemente las especies endémicas son las que son más susceptibles a ser parte de esto. Entonces, mi consejo es que se familiaricen con la Ley General de Vida Silvestre y la NOM 059 para saber qué hacer en cada caso. Es importante obtener ejemplares de UMAS o PIMS registrados ante Semarnat y tratar de inculcar en nuestros clientes también esto, que busquen lugares establecidos legales que pueden contar con estos ejemplares. Todos los ejemplares deben de contar con una nota de legal procedencia. Esto nos va a decir que el animal efectivamente fue criado en cautiverio, no se sacó de su hábitat y no se tuvo un impacto negativo. Hay algunas especies que además de su nota van a necesitar un plan de manejo por parte del propietario, aunque éste no se dedique a reproducir. Entonces también es importante que nos informemos en esta parte y nos acerquemos con nuestros compañeros biólogos, que normalmente algunos se dedican a esto. Es importante recordar que no se pueden liberar ningún animal nacido en cautiverio, se debe de liberar, o que lleve bastante tiempo y haya convivido con especies que nacieron en cautiverio, porque podemos introducir patógenos que no están presentes en poblaciones silvestres y esto puede tener un impacto ecológico muy grave. Y también se pueden convertir en especies invasoras, como sucedió en Florida, en los Everglades. Esto se produjo por una liberación accidental cuando un huracán azotó Florida y también puede ser que haya tenido algo de impacto la liberación intencional por parte de algunas personas que creían que lo mejor era liberarlos. Y pues no. Ahora se han convertido en poblaciones imposibles de controlar que están afectando a la fauna nativa de este lugar. Ya se convirtieron en una plaga, incluso se ofrecen premios y se paga porque las casen. Y es algo irónico porque en su hábitat natural, en la India, se encuentran amenazadas. Las poblaciones son muy bajas, pero no, pues no se pueden volver a llevar de los Everglades a la India por lo que les mencionaba de los patógenos. Esto también, a su vez, ha impactado en la legislación. Entonces, se han endurecido las medidas de seguridad que se deben de tomar, la legislación de qué tipo de animales se pueden tener, cómo se pueden tener, y también se han prohibido mascotas exóticas. Antes de tener uno o de atenderlo, es importante que nos familiaricemos con la especie a la que nos queremos dedicar o que queremos tener y los padecimientos que puede tener, ya que en ocasiones podemos confundirlos. Por ejemplo, hay uno que se llama IBD o Inclusion Body Disease, que es enfermedad de cuerpos de inclusión, que afecta de manera neurológica a las serpientes. Ahí pueden ver cómo se levanta, pero no tiene como una buena regulación. O sea, su sistema nervioso está fallando, no funciona como debe de ser. Sin embargo, hay algunas fases
como por ejemplo en la pitón bola se llaman spider, sable, goma, champagne, etcétera. Y también en otras especies hay algunas fases que pueden tener una signología muy similar. La diferencia es que en casos de IBD muchas veces se tiene que sacrificar al animal porque es peligroso para otras serpientes que se puedan tener en la colección, como normalmente se les llama, y pues es contagioso. En cambio, el wobble, como se le llama, es una cuestión meramente genética, que son animales que sí pueden llegar a tener buena calidad de vida. Es importante también aprender los parámetros de la especie, porque como ya lo mencionaba, los problemas de salud se dan debido a un mal manejo. También hay que saber las costumbres de la especie, qué nivel de manejo tiene esa especie, porque hay algunos que no se pueden manejar tan seguido, se estresan y pues algunos incluso llegan a morirse. Y también la experiencia del propietario. No es lo mismo manejar a una pitón burmés o una pitón reticulada que llega a medir 3, 4 metros que una pitón bola que llega cuando mucho a unos 60, 80, si llegas a tener un ejemplar demasiado grande. La temperatura es uno de los parámetros que debemos de aprender a controlar cuando tenemos reptiles en cautiverio. La temperatura va a depender de la especie que vamos a mantener y también el tipo de foco o herramienta para calentar que vayamos a utilizar. Eso también tiene impacto el tipo de recinto que vamos a tener y los hábitos del animal. Por ejemplo, si tenemos un animal de zonas semiáridas que es diurno, una de las mejores formas de otorgarles la temperatura puede ser con un foco de estos que se llaman solar glow, sun glow, etcétera. Cada fabricante le dice como prefiera. Este le va a dar luz, luz visible, luz UVB y calor. Luego están los focos de cerámica que no producen calor, solamente, perdón, que diga, no producen luz, solamente producen calor. Y esta es una buena opción para aquellas especies que necesitan tener la fuente de calor durante el día y la noche. Porque es importante respetar el fotoperiodo de los animales. Y también tenemos las placas térmicas. Estas son las más utilizadas en los sistemas de racks, ya que un foco de estos sería muy difícil ponerlo y porque podrían quemarnos el plástico. La placa térmica normalmente se utiliza con reptiles que suelen obtener el calor de abajo hacia arriba y los focos con reptiles que suelen obtener el calor de arriba hacia abajo, es decir, asoleándose. Es importante tener medidas de seguridad para prevenir accidentes, como el uso de un termostato, ya que si no lo utilizamos podemos llegar a quemar al animal, a ocasionarle un golpe de calor, deshidratación, puede causar incendios incluso. Y por supuesto no nos puede faltar un termómetro. Podemos usar uno de estos digitales. No les recomiendo mucho los análogos porque llegan a fallar rápido. O podemos utilizar una pistolita de las que están usando ahorita mucho para entrar a Walmart y esas cosas. Y por último tenemos estos focos de luz roja, que la verdad no las recomiendo ya el uso, no se recomienda ya el uso. Hay varios estudios que demuestran que los reptiles sí pueden llegar a ver este tipo de luz, entonces afecta su fotoperiodo y también puede ocasionar otra cosa que vamos a ver más adelante. La humedad es otro parámetro sumamente importante para los reptiles. Esta la podemos controlar por medio de foggers,
que es un aparato en el que pones aquí tu agua y la saca en forma de neblina cada ciertas horas y durante el tiempo que tú le pongas. Esto lo hace ya de forma automática, programada y así súper fácil, ¿no? La más económica y la que nunca falla, una botella de spray, esta la tenemos que hacer nosotros y pues nada, estar rociando cada cierto tiempo, dependiendo cada cuánto lo requiera el animal. Todos los reptiles necesitan cierta cantidad de humedad, incluso aquellos que son eh, de zonas desérticas necesitan poquitita humedad para hacer bien su muda de piel. Entonces, en esos casos podemos otorgar esa humedad haciendo escondites húmedos, podemos comprarlo o podemos hacerlo así fácil con un topper de plástico. Y para registrar nuestros niveles de humedad podemos utilizar un higrómetro. Venden algunos para reptiles, pero sinceramente los que en mi experiencia nunca fallan son los de Steren. Y luego continuamos con la iluminación. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para elegir qué tipo de focos va a necesitar nuestro reptil? En primer lugar, si necesita o no necesita UVB. Esto lo pongo entre comillas porque en realidad todos los reptiles se benefician de la luz UVB y estos son descubrimientos que se acaban de hacer. Antes se creía que, por ejemplo, las pitombola y los gecos leopardo, como eran nocturnos, no lo necesitaban. Y no es así. Es verdad que no les pasa nada, no se mueren si no tienen UVB, pero sí les beneficia de otras maneras. Tenemos que evaluar qué cantidad de rayos UVB o UVA requiere esa especie, también si es diurno o nocturno. ¿Esto por qué? Porque una especie nocturna necesita un menor porcentaje de UVB que una especie diurna. También una especie que vive normalmente en desiertos necesita un porcentaje de UVB más alto que aquellos que viven en zonas boscosas. También vamos a elegir si vamos a utilizar rayos UV naturales o artificiales. El fotoperiodo, que son las horas de oscuridad que necesita cada especie. Y esto es muy importante respetarlo, porque así la especie va a poder seguir haciendo mmm, todas todo lo que necesita hacer. Puede seguir también con su producción hormonal, etcétera. Y también hay que evaluar la distancia entre el foco y el recinto, porque de lo contrario podemos causarle daños a nuestra mascota. Y ahorita les voy a mostrar lo que les comentaba de los focos rojos. Esta es una serpiente con una catarata. Esta pudo haber sido por la edad, pero también son ocasionadas por un mal foco. Los focos azules y rojos son los que aparentemente son los que han causado más este tipo de problemas. Algunas fuentes de UVB son estos foquitos como churritos que ya se están empezando a dejar de utilizar porque se empezó a notar que en algunas especies también causaba esto. Y también se comenzó a notar que la luz UVB que dan estos focos no es uniforme. Es decir, tenemos nuestra jaula, tenemos nuestro foquito aquí, solo esta parte va a tener UVB y el resto de nuestro hábitat no lo va a tener. Entonces, si nuestro reptil prefiere mantenerse a cierta distancia o en cierto lugar, no va a recibir la cantidad de luz UVB que necesita. Luego están aquellos que ya les mencioné, los que son los Sun Glow, Super Sun, lo que sea, que ya tienen luz UVB y calor. Esto normalmente se utiliza con pogonas. Y con estos también hay que tener cuidado porque hay a veces que algunos salen dañados y pueden dañar también las estructuras del ojo. Por último están los que son como de tubito, que son los T5 y T8,
Estos ahorita se recomiendan un poquito más que estos. Lo malo es que son más caros y un poquito más difíciles de conseguir, pero se recomiendan un poquito más porque la luz UVB que dan es uniforme, no se concentra en un solo punto y pues por lo visto hasta ahora no causan muchos problemas como los otros. Y por supuesto no podemos olvidarnos de nuestra fuente de UVB natural, que es el sol. El sol solamente hay que tener mucha precaución y saber con qué especies. Y, por ejemplo, el sacar al reptil en la pecera, por ejemplo, no es una forma de que tome UVB. En primera, porque el cristal filtra los rayos. Y en segunda, porque va a actuar como un efecto invernadero, se va a calentar demasiado y ahí es donde pasan los accidentes, donde se muere el animal porque se coció literalmente. Entonces, si van a utilizar luz natural, sepan cómo hacerlo, oriéntense mucho sobre eso y con qué especie. Hay especies que no toleran el sol directo. Ahora continuamos con la alimentación, que por supuesto es la parte o una de los pilares de la salud de estos animales. Me faltó mencionar que los rayos UVB son importantes para la obtención de la vitamina D en el caso de los reptiles y por lo tanto la fijación de calcio, que es muy común que tengan problemas de calcio. En cuanto a los reptiles, nos vamos a encontrar a los carnívoros estrictos y que consumen presas enteras, a los omnívoros que pueden consumir ensaladas y insectos y otra variedad de alimentos. Tenemos a los gecos crestados que se consideran frugívoros y pues también consumen más cosas que a veces no son fáciles de conseguir aquí, por lo que normalmente se recomienda darles papillas de unas marcas que ya se dedican a hacer papillas para los gecos, que tienen las vitaminas y lo que necesitan. Se llaman Repashy o Pangea, por si alguien necesita el dato. Y por supuesto esto se complementa con insectos, ya que en vida silvestre también comen insectos, aunque lo hacen más por temporadas. Y están aquellos insectívoros que solamente se alimentan de insectos. Y por supuesto, los herbívoros estrictos que consumen mayormente hierbas, flores, etc. Es importante que no nos dejemos llevar por lo que vemos en internet, porque luego vemos estas fotos y alimentamos a la pobre tortuga con puras frutitas, les causamos una disbiosis intestinal y un montón de problemas porque esta no es la dieta apropiada para la especie. Ellos consumen hierbas, como les mencionaba. Entonces, es importante que chequemos los manuales de cuidado por especie de manera individual, nunca hay que generalizar y en dado caso podemos acercarnos incluso a algunos criadores, porque los reptiles para tener éxito reproductivo necesitan estar bien alimentados, bien cuidados, etcétera. Entonces, muchas veces a esos criadores pueden guiarnos en esa parte. Y como la mayoría de los alimentos que van a consumir son frescos, con excepción del gecko crestado, que es un alimento procesado, tenemos que cuidar también, uno, el origen de donde compramos nuestros animales, porque podemos dar ratas parasitadas y al rato la serpiente también está llena de parásitos. Y dos, la nutrición de esos animales que les vamos a dar. Por ejemplo, los insectos tienen un mayor valor nutricional cuando fueron alimentados con algunos alimentos 24 o 48 horas antes. Y a veces hay que añadir también multivitamínicos y calcio. Esto depende de la especie. Algunos que, por ejemplo, como el camaleón, si usamos focos UVB, usualmente necesitamos más calcio
y hay que tener cuidado de no dar un exceso de vitamina D, porque entonces podemos ocasionar más problemas. Cambio en reptiles que tienen hábitos nocturnos, a veces los multivitamínicos tienen una cantidad mayor de vitamina D, porque no les proporcionamos un foco de UVB. La muda o la ectisis es un proceso por el que pasan todos los reptiles, en el que cambian la capa superficial de la piel. Es importante que no confundamos los ojos lechosos que llegan a tener las serpientes días antes de la muda con las cataratas que ya les mencioné. La muda nos puede decir muchísimo del estado de salud del animal y tenemos que saber cómo es la forma de mudar de esos animales para poder determinar si hay un problema. Por ejemplo, las serpientes hacen la muda completa, sacan toda la piel y queda como de la forma de la serpiente. También las abronias gramíneas, que son unos animalitos que les enseñé en la página de legislación. Eso sacan la muda completa. Si la sacan en parches, sabemos que hay un problema de muda. Eso puede ser ocasionado muchas veces por falta de humedad o exceso de calor o algún otro problema que debemos de monitorear. Luego tenemos a las lagartijas, la mayoría muda en parches, o sea, son pedacitos de piel que se les va cayendo, no hay ningún problema. Y luego están los gecos. La mayoría de los gecos se comen su propia muda y ya está. No es un problema de salud, es normal y es importante incluso que lo hagan. En ocasiones, cuando no tienen buena humedad, puede haber algunos pedazos de muda que se quedan aquí en los deditos y pueden provocar la pérdida de miembros. Entonces es importante también monitorear que nuestros animales estén mudando bien. La muda se ve influenciada por el crecimiento, también por cuestiones hormonales y enfermedades. Si tenemos un animal que está mudando muy, muy seguido y no está en época reproductiva ni es parte de un proyecto de reproducción, tenemos que checar qué está pasando ahí, porque podría tratarse de una enfermedad endocrina. En el caso de ejemplares que son parte de un proyecto de reproducción, como por ejemplo las serpientes, las hembras pueden llegar a tener algunas mudas seguidas y son completamente normal, es nada de qué preocuparse, simplemente es un proceso hormonal. No puede faltar tampoco el hábitat que le vamos a otorgar a nuestro ejemplar. Y tenemos muchos materiales. Tenemos los que son de cristal, que son como las peceras, los que son solo de malla. Esos se utilizan principalmente con camaleones y otros reptiles que necesitan mayor flujo de aire. Están los vivariums, que esos se hacen pues normalmente a petición del dueño, se utiliza madera, melamina, lo que sea, y pues otros materiales. Tenemos las cajas de plástico también, que ese normalmente se utiliza cuando se hacen los sistemas de racks, que es como este. Este normalmente se utiliza cuando se tienen muchos ejemplares en lugares como criaderos y así. Como si nada más vamos a tener unos pocos como mascota, yo les recomiendo más algo como esto, porque es más fácil darle todos los requerimientos que tienen en uno de estos que en un rack. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre el enriquecimiento ambiental. Es importante que el hábitat que escojamos sea antiescapes, porque si se escapan, son muy buenos para salirse de sus hábitats. Y eso puede poner en riesgo a nuestra mascota. Y pues también creo que no sería muy agradable que al vecino que le tiene miedo a las serpientes se le aparezca de repente nuestra mascota. Entonces tenemos que ser muy responsables con esa parte,
que eso también está legalmente, tenemos que tener la capacidad de evitar que se escapen nuestras mascotas. El hábitat debe permitir que se cumplan los parámetros. Por ejemplo, si tenemos una pogona que necesita UVB, no podemos tenerlo en un sistema de racks porque aquí no podemos poner focos. En cambio, en uno de estos, un terrario como este o en un vivarium, sí podemos poner nuestros foquitos acá arriba a la distancia pertinente, que normalmente son 30 centímetros, pero depende también de la cantidad de UVB que tenga tu foco. Y pues aquí podemos poner nuestro foquito, nuestra fuente de calor, y esta sería la zona fresca. Nuestro hábitat debe de permitir que el animal pueda autorregularse, es decir, vamos a tener una zona cálida, una zona semicálida y una zona fría. Y debe de cumplir con el tamaño necesario para la especie. En caso de serpientes, por ejemplo, se requiere que sea por lo menos de 2/3 del largo del ejemplar. Debe de poder estirarse por lo menos en 2 paredes del hábitat. Y con otras especies, pues, como dicen los biólogos, depende de la especie. Entonces, eso tendríamos que informarnos nosotros de acuerdo a la especie que queremos mantener en cautiverio. Nuestro hábitat debe de tener por lo menos una fuente de agua. Algunos reptiles suelen tomar agua más de las gotitas de cuando les ponemos con el aspersor o con el fogger, que se quedan aquí en los cristales o en las plantitas. Pero aún así sugiero dejarles una fuente de agua fresca y limpia. Yo les sugiero que den agua de garrafón o de filtro, porque el agua de la llave puede tener muchos minerales, puede tener mucho cloro, y eso le puede hacer daño a nuestra mascota y también puede tener parásitos. Ya supe de un caso, un criador cercano a nosotros, pues le daba a sus serpientes agua de la llave. El agua de ahí donde vive no tiene problemas de minerales ni de cloro, pero resulta que tenía coccidias. Entonces, tengan cuidado con eso. Debe de tener por lo menos un refugio de preferencia, aunque he notado que algunas serpientes, cuando están en sistema de racks, se estresan con algunos tipos de refugios. Entonces, pues sería cuestión de ver también del animal cómo se sienta, pero en un hábitat como este sí debe de haber por lo menos 3 lugares en donde se pueda esconder la serpiente. Y el tipo de sustrato. Podemos utilizar básicamente un montón de cosas. Y el tipo de sustrato que vamos a utilizar también va a estar determinado por los parámetros que necesita la especie. Por ejemplo, si tenemos una especie que necesita más humedad, vamos a utilizar corteza o fibra de coco. Podemos usar también musgo y servitoallas. También pueden mantener un poquito la humedad. En caso de animales que necesitan algo un poquito más árido, podemos usar viruta periódico o viruta de álamo o aspen. Nunca vamos a utilizar arena, eso uno puede perjudicarles a su sistema respiratorio y dos, algunas especies se la pueden comer y les pueden causar un impacto. Hay especies como son el gecko leopardo, en los que no se recomienda mucho el uso de sustrato suelto porque pueden consumirlo. Normalmente con ellos se utiliza servitoallas o periódico. Sin embargo, para el enriquecimiento ambiental, esto no ayuda mucho. Ayuda más tener distintos tipos de sustrato con distintas texturas, pero tenemos que evaluar al animal de manera individual, ver si se lo come, si está bien alimentado, y para ver si realmente va a tener problemas con el sustrato suelto o no. Lo mejor ahí es que pues se acerquen a alguien que tenga un poquito
poquito más de experiencia con esa especie. Y debemos de evitar por completo el pino y el cedro, ya que llega a ser tóxico para ellas. Sobre todo el cedro es tóxico para los reptiles. El pino, hay algunas tortugas terrestres que pueden tolerarlo siempre y cuando se use en corteza, nunca la viruta ni la cervil. Y pues, por último no, perdón. Seguimos con el manejo, que la mayoría de los reptiles son muy sensibles al estrés. Entonces, hay especies como son los camaleones, que son más para ver que para tocar, porque estos, por ejemplo, si se estresan un poquito, ya se murieron. Así de sensibles son. Hay especies que muchos consideran agresivas, pero en realidad solamente son reactivas, que no son muy manipulables, como las pitón de árbol y la boa esmeralda. También es importante que cuando los saquemos, si los vamos a manejar, les demos soporte en todo su cuerpo para evitar que se lesionen. La técnica de manejo depende también de la especie. Entonces, por ejemplo, las serpientes arborícolas, normalmente hay que cargar con casi todo su cuerpo y utilizar nuestra mano como si fuera una rama. Y en el caso de las serpientes más terrestres, como la pitón bola, con que demos soporte a una de las últimas porciones de su cuerpo y de las primeras porciones de su cuerpo, suele ser suficiente. Hay que limitar el manejo solamente a lo que sea necesario. O sea, si no tenemos la necesidad de estarlo sacando, pues no tenemos por qué hacerlo, a menos que se trate de una especie que tolere el manejo o que tenga un fin específico, como por ejemplo que se trate de un animal que sea parte de pláticas de concientización ambiental, en las que en ocasiones necesitamos que el animal se deje tocar por varias personas. Y por supuesto, hay medidas de seguridad a la hora de manejar a nuestros reptiles. Todo animal de más de 3 metros, sea lagarto, sea serpiente o lo que sea, debe de manejarse por 2 personas o más. Nunca debemos de hacerlo solos. No importa si el animal nació en un cautiverio o lo que sea, los accidentes pasan. Y sí, muchas veces no es culpa del animal, pero los accidentes pasan y debemos de tener a alguien ahí que nos ayude en caso de que lo necesitemos. Hay que utilizar protección con reptiles venenosos y por favor no manejen reptiles venenosos si no tienen experiencia, si no tomaron cursos y si no tienen la necesidad. En caso de mordidas es importante lavar muy bien la zona, ya que en la boca de los reptiles hay pseudomonas de forma natural, es parte de su microbiota, pero pueden ocasionar infecciones con nosotros. Y algunos reptiles, sobre todo aquellos que viven en agua, como las tortugas semiacuáticas y los cocodrilos, también son portadores de salmonela. Hay que lavarnos las manos antes y después de manejar al ejemplar, no solo por seguridad nuestra, también por seguridad del animal, porque a veces nosotros podemos traer patógenos que podrían ser malos para ellos. Y como les mencionaba hace rato, hay que darle soporte y siempre respetar al animal. Hay veces que el reptil no quiere ser manejado ese día, no está de buenas. Y es importante, pues, respetar eso. Tampoco hay que causarles un estrés que no es necesario. Entonces, si ese día ese animal no quiere ser manejado, pues déjalo en paz. Y ahora sí, por último, quería hablarles un poquito sobre el enriquecimiento ambiental. Durante mucho tiempo se creyó que no era necesario, que los reptiles con estar en su hábitat era suficiente y ya no necesitaba nada más. Pero últimamente ha habido nuevos descubrimientos y pues, la información diario cambia. Ahora sabemos, por ejemplo, antes se creía que ningún reptil tenía la habilidad de crear lazos sociales.
Ahora se sabe que los los cocodrilos pueden, algunos te gustan bien, y estas serpientes se llaman jarreteras. Se descubrió que realmente sí son sociales y que incluso tienen lazos con otros mm, individuos de su especie, parecido a como nosotros que tenemos como a nuestros amiguitos, nuestros tíos, etcétera. Entonces, eso es un descubrimiento muy interesante, este es muy reciente, y nos demuestra que lo que queríamos saber de los reptiles no lo sabemos con seguridad y toda la información cambia durante todo el tiempo. Actualmente ya se utilizan más las técnicas de entrenamiento con algún objetivo en el que el reptil tiene que seguir ese objetivo. Esto nos ayuda a facilitar el manejo, pero también les da estimulación mental. Y aunque no lo crean, también las serpientes se pueden entrenar de esta manera. Es algo que a mí en lo personal me impresionó mucho cuando lo descubrí. Y de hecho pueden entrar a este grupo de Facebook, se los recomiendo bastante, y ahí van a encontrar bastante información, videos y fotos sobre ese tema. Incluso en la sección de archivos tienen algunos estudios. Y también el enriquecimiento ambiental nos ayuda a darles actividad física, que esto nos ayuda a mantenerlas en forma. Algo que últimamente se ha notado mucho es que los reptiles también están padeciendo de obesidad, sobre todo las serpientes. Entonces esto es algo muy bueno. Y también algo que nosotros observamos con nuestros ejemplares es que hay especies que de forma normal suelen tener ayunos voluntarios. Y en el caso de, por ejemplo, la pitón bola, cuando tienen más actividad física, hemos notado que tienen menos ayunos y aceptan mejor el alimento todo el tiempo. Y pues eso es todo por el momento en cuanto a el mantenimiento de reptiles en cautiverio. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues háganmela saber. Bueno, yo, doctora, tenía la pregunta. ¿Cómo podemos hacer, qué podemos hacer si tenemos un caso en una clínica sobre una especie ilegal? ¿A qué autoridad podemos acudir para denunciar la posesión de la especie? Eso se debe de denunciar a Profepa. Y también es importante ver si la persona estaba consciente de eso para que la orientemos y le digamos pues que de forma amable que esa especie está protegida, por qué razón está protegida y cómo puede él apoyarnos a seguirla protegiendo. Y también a veces llevan animales que cuentan como animales ilegales, pero porque se los encontraron heridos. Ahí también es importante que nos acerquemos a Profepa para que esos animales sean llevados a alguna unidad de manejo. Ok, gracias. Continuamos con las preguntas. No, le pregunta Carlos Alonso, ¿qué especie de serpiente es la que comentaste que es social y crea lazos? Es la carretera o de Tamnophis. Ok, ¿dónde podemos tomar un curso de manejo de reptiles? ¿Algo que nos recomiende usted? Pues en la IB es el Instituto Veterinario, ay, se me olvidó el resto, pero ahí tienen algunos cursos sobre reptiles y pues también recomiendo que chequemos la bibliografía porque esto es algo en lo que realmente nosotros tenemos que irnos especializando si es lo que queremos, porque no hay como tantas herramientas. Que igual si quieren que les recomiende algunos libros y todo, pues con gusto pueden escribirme y les puedo recomendar algunos de los que son muy buenos en ese tema. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Pregunta Daniela, ¿hay algún tipo de catálogo o registro donde podemos encontrar las especies legales? En la NOM 059 podemos encontrar
aquellas que están protegidas, podemos encontrar las que están en CITES 1 y CITES 2 para ver cuáles son las que por ningún motivo se pueden comercializar, cuáles se pueden comercializar en ciertos casos, y normalmente las especies no son nativas de aquí de México, se pueden comercializar sin tanto problema. Ok, NOM 059, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, hay otra pregunta. ¿Hay un libro donde ilustre las especies endémicas del país? No he checado con así uno que esté súper completo, pero sí hay algunas guías de campo y las guías de campo nos pueden ayudar bastante con esa parte. Aunque no nos van a decir los cuidados que tenga esa especie, solamente nos van a decir dónde encontrarla, qué características tiene, etcétera. Ok, tenemos otra pregunta. Es de Betsabe. Y dice, había escuchado que no es recomendable hacer actividades de enriquecimiento con animales vivos en serpientes. ¿Es cierto? Depende mucho. Hay serpientes que sí se estresan muchísimo, sobre todo los colúbridos, con los que la verdad no recomendaría hacer algo así. Pero hay serpientes como la pitón bola y las boas que toleran un poquito más el manejo, en los que sí se podría hacer, pero también hay que tener en cuenta, pues, el estado del animal, o sea, si ese día está de buenas, si ese día está mudando, si no está mudando, y lo mejor sería tener varios animales que puedan estar como que cambiando para que no sea uno solo el que esté haciendo todo el trabajo, sino que se pueda dividir entre 3, 4 ejemplares. Ok, nos comenta Paola Alejandra, ¿qué especie como mascota recomendarías para propietarios principiantes? Depende de qué especie, pero si por ejemplo hablamos de serpientes, yo recomendaría una maicera o una pitombola. Las maiceras perdonan un poquito más los errores que podemos cometer como principiantes y no hay tanto problema con que acepten alimento. Con la pitombola sí podemos tener ese problemita de que de repente no quiere aceptar el alimento y nos podemos estresar cuando vamos empezando. En lagartos, los más recomendables son el gecko leopardo, el gecko crestado y la pogona, aunque la pogona yo les diría que es más para intermedios, porque tiene algunas necesidades nutrimentales que puede llegar a ser poquito complicadas de suplir al inicio. Ay, yo ando hablando como loca. Nos comenta María José Mena que si existen algunos animales que conozcas en peligro de extinción durante los últimos 10 años en México. Sí, uno de los que, por ejemplo, más me gusta a mí es la brone gramínea, que ese puse una fotito en la parte de legislación. Esa se encuentra en peligro de extinción, está muy amenazada por pérdida de hábitat y por tráfico ilegal. Entonces es una especie que sí se puede tener de forma legal como mascota, pero pues ahorita está siendo muy explotada y sí se encuentra en riesgo grave. Ok, creo que ya no hay más dudas. Si alguien más tiene una duda, es momento de escribirla. Bueno, si no hay más dudas, nos pueden contactar por cualquiera de estas plataformas. Estamos en casi cualquier red social. Entonces, pero podemos contestarles más rápido en Instagram, en Facebook o por correo. Y en YouTube pueden ver algunos videos que hemos hecho sobre reptiles. Ok, doctora, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue un tema muy interesante y de mucho interés para los alumnos. Muchísimas gracias otra vez por darnos la oportunidad. Y les quería recordar, muchachos, que los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales Alfa Veterinaria
para que estén al pendiente de los próximos eventos y las charlas de cada semana. Les recordamos que todas nuestras charlas son grabadas y son subidas al canal de YouTube. En unos días esténse pendientes de las redes sociales para que puedan obtener el link de la charla y lo puedan ver posteriormente. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctora. Bueno, pues ahí en pantalla estaban viendo los redes sociales de la médico por si algún día necesitan alguna duda o tienen algo en especial, lo pueden contactar con ella. Y pues bueno, damos por terminada la charla. Muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros y los esperamos la siguiente semana con una nueva charla. ¿Va? Gracias. Bye. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.